Este es quizás el video más difícil de todos. Wow. Este quizás es el video más difícil de todos porque lo que vamos a tratar de entender acá es que en el entrenamiento y en la fisiología del entrenamiento, en la anatomía, en la biomecánica del entrenamiento, hay muchas cosas que no son categóricas. Entonces, si estás esperando una respuesta categórica, una explicación categórica, unidireccional, única, es el video equivocado. Déjalo ya mismo. Ya está. Déjalo y suscríbete al canal. Acá bloqueame todo junto. Empecemos. Siempre hablamos de core, siempre hablamos de que hay que mantener la estabilidad, hay que mantener la neutralidad de la columna, y eso está perfecto porque generalmente, fíjate que en los videos del canal o en todo lo que hacemos, estamos trabajando con cargas. Y sobre todo cuando trabajamos con kettlebell estamos trabajando con cargas aceleradas, ¿sí? Entonces, estamos trabajando con cargas, eso es carga que va a recaer sobre nuestra columna, necesitamos mantener una postura neutra, por 1000 razones que hemos explicado en 1000 videos, que hoy no nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter en el movimiento hoy. Y estamos trabajando en aceleración muchas veces. Entonces, lo primero que tenemos que establecer cuando hablamos de la neutralidad de la columna es que todo va a depender de la magnitud, entre muchas otras cosas. ¿Qué queremos decir con esto? No es lo mismo estar levantando 500 kilos, como en la primera foto, que está levantando 10 pesos del suelo, sobre todo si son pesos argentinos. Entonces, la magnitud en la primera foto es extrema, o sea, el tipo que levantó esos 500 kilos le está saliendo sangre por todos los agujeros del cuerpo y sintió que se iba a morir cuando hizo ese levantamiento. Y digamos que levantar un papel del piso es una magnitud mínima comparado con la otra. Ahora, acá viene el tema. Para una persona entrenada, fíjate el icono de la mujer fuerte, ¿sí? Quizás la primera foto es algo viable, pero como es una situación de carga extrema, quizás tenga que activar el core, quizás no, de seguro tenga que activar todo su core, como bien hemos visto core externo, core interno, en estos videos, si querés extender estas explicaciones, probablemente tenga que activar todos sus cores, o sea, todas las estructuras musculares responsables de evitar el movimiento en el tronco. Todas las presiones internas, las presiones tanto neumáticas de aire que las va a establecer en su tórax, como las presiones hidráulicas o de líquidos que va a establecer en la cavidad abdominal. Ni hablar de la base pélvica, ni hablar de evitar que el aire salga. Está en una situación extrema. Ahora, esta persona entrenada para levantar esos 10 pesos del suelo probablemente no necesite nada de lo que te estoy diciendo, probablemente los levante con todos sus tejidos relajados, porque tiene una estructura que puede soportar esa magnitud, aunque sea doblando la columna y levantar 10 pesos del suelo. Pero un tipo que ya está todo roto, como el de la imagen del icono de la derecha, claramente no va a poder levantar los 500 kilos. Y claramente quizás no pueda levantar los 10 pesos del suelo a no ser que establezca una actividad del core. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto va a depender de la carga, ¿sí? O sea, de las fuerzas involucradas, de lo que implican, lo que significan esas fuerzas para la persona, porque no es lo mismo 100 kilos para la chica entrenada que 100 kilos para el tipo que está con muletas. Quizás 1 kilo para el tipo que está con muletas sea un asesinato y 100 kilos obviamente va a desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, tiene que ver mucho lo que esa carga implica para esa persona y después tiene que ver con un montonazo de cosas, con la adaptación que tenga esa persona. No es lo mismo una persona que tiene sus tejidos adaptados a la carga que a una persona que no los tiene. Esto es lo que vivimos diciendo, esto es lo que hemos estudiado, esto está en el manual, esto lo expliqué 1000 veces y está perfecto. Que son las solicitaciones a las que es sometido el disco según el ejercicio que esté o el movimiento que estés haciendo y a las cargas. Entonces yo ya sé que cuando flexiono los cuerpos vertebrales comprimen al disco por delante y este tiende a bombarse hacia atrás. Yo sé que cuando extiendo los cuerpos vertebrales comprimen al disco por detrás y este tiende a bombarse por delante. ¿Esto está mal? No, qué sé yo, hace 100.000 años que el ser humano hace esto y no andamos todos en silla de ruedas. De hecho, la columna presenta dos cualidades interesantes. Una es la estabilidad y otra es la movilidad. O sea, si yo apilo como una torre de Shenga a la columna, puedo soportar carga.
porque esta carga se distribuye a través de la columna. Pero también tiene características para generar movimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo entonces? ¿Está mal flexionar la columna? No. ¿Está mal extender la columna? No. Hay que ver con qué carga lo haces, con qué volumen, en qué estado se encuentran tus tejidos, ¿sí? En qué estado se encuentra la persona, a qué aceleración lo estás haciendo. Ni hablar si todas estas variables que te fui mencionando están todas juntas al mismo tiempo. O sea, una persona que ya esté lastimada, que no tenga el cuerpo adaptado, que esté levantando mucha carga, que lo está haciendo de manera acelerada, bueno, las probabilidades para el desastre son cada vez mayores. Entonces, ¿se puede mover la columna? Sí, claro que se puede mover la columna, gente, obvio. Pero siempre hay que evaluar, vuelvo a decir, la magnitud, las fuerzas involucradas, la adaptación de esa persona, la situación en la que se encuentra, hace cuántos días no duerme. Por ahí no duerme hace 7 días, no comió, está deshidratado, está cansado, levanta 4 kilos y se explota la columna. ¿Ok? El movimiento de la columna está perfecto. La columna, o sea, el ser humano evolucionó y te desarrollaste para generar movimiento. Si no, este tipo de expresiones que estamos viendo en la pantalla serían imposibles. Esta gente estaría muerta. Estarían todos en silla de ruedas los que hacen danza árabe. ¿Se puede mover la columna? Mirá el dibujo que puse. A riesgo de que YouTube me censure y me caiga toda la censura actual. Sí, claro que se puede mover. Si no, imagínate lo que sería estas situaciones de intimidad. Voy a hacer lo más leve posible en la descripción, sin ningún tipo de movimiento de columna. O una danza sin ningún tipo de movimiento de columna. ¿Sí? O un baile o un movimiento que vos hagas tirado en el suelo. Ni hablar de las expresiones artísticas. Entonces, claro, puede aparecer alguien que diga, no, pero esta gente está toda rota. Esta gente no está toda rota. Nuevamente hay que ver si estuvieron haciendo estos movimientos durante 50.000 horas y ya había una condición previa. Pero la gente hace todo este tipo de cosas, incluso el que ves en la foto de la izquierda, y a la columna no le pasa nada. Ahora, esto quita que a mí se me caigan 10 pesos, me agache en el suelo y me rompa la columna. Te puede pasar. O sea, las cosas pasan, la gente se muere bajando una escalera, la gente se muere en la ducha, la gente se muere sentada en el inodoro, todo te puede pasar. Esto no significa que si mueves la columna no te pasa absolutamente nada. Otro error muy común es ver este tipo de actividades, este tipo de posiciones y atacarlas nuevamente. El tipo de las bicicletas de la foto 1, si le pedís una columna neutral, una columna derecha, erguida, una columna de manual, ese tipo claramente llega último. Ese tipo perdió, no gana nunca en ese deporte específico que necesita ese tipo de posición para conseguir ese tipo de velocidad. ¿Sí? Lo mismo que el boxeador. Subite un ring todo derecho, todo en plancha y ya sabemos cómo pueden terminar las cosas. Entonces, hay deportes, hay situaciones, hay posturas que requieren posiciones de columnas que quizás no las interpretamos como posiciones alineadas o posiciones fisiológicas, que se pueden interpretar como posiciones dobladas, como el ejemplo del strongman que levanta la piedra Atlas. La realidad es que no hay otra manera de levantar la piedra que no sea esta. Esta es la manera correcta. Y lo que tenés que entender acá es que la rigidez crea estabilidad. Este tipo tiene la zona dorsal encorvada porque necesita acercar el peso hacia su centro. No hay otra manera de hacer esto. Pero la rigidez que posee, obviamente, el tremendo core y la fuerza que tiene este tipo, es el que le va a dar estabilidad en una posición no neutra. ¿Se entiende? O sea, no está neutra la columna, claro que no está neutra, pero está estable, está rígida, ¿sí? Y puede mantener la postura. Y algo muy importante es que este tipo de no de movimiento, justamente, este tipo de maneras de levantar las cargas se hacen sin movimiento. O sea, no es que yo cargo la pelota y me pongo a mover la columna. El momento que se levanta la piedra es en el momento que la columna ya se encuentra estabilizada, ¿sí? Pero no está como en el manual, no está con sus curvas, no está con sus curvas, pero igual se encuentra estable. Y obviamente va a depender de la condición previa de esta persona. Entonces llegamos a la filmina, el dibujo que todos han visto en Instagram, y en el que decimos a manera de título: la neutralidad es un rango, ¿sí? La neutralidad es un rango, y es lo que estamos viendo acá. En el rango verde
decimos que es el rango ideal, muy poco movimiento en la columna, y en el que hay menor probabilidad de que se produzca una lesión. Hablamos de probabilidades, porque vos podés poner la columna perfecta, se te cayeron, no sé, un pomelo, un aguacate al suelo, un gato, lo levantaste del suelo y te explotaste la espalda con la columna perfectamente derecha. Te vuelvo a repetir, vivir es peligroso. En el momento que te levantaste de la cama puede pasar cualquier cosa. Entonces decimos que la zona verde es lo ideal, es como lo enseñamos, es como describimos la gran mayoría de las técnicas porque hay menos probabilidad de lesión. La zona amarilla, dependiendo del sujeto, estaría bien, pero va a depender de la condición de la persona. Si es un tipo fuerte, una tipa fuerte, si sus tejidos pasivos están más desarrollados o no, de su estructura miofacial, va a depender de 1000 cosas. Va a depender de la magnitud de la carga, no es lo mismo 20 kilos que 500 kilos, o no es lo mismo 4 kilos para una persona muy débil, que puede ser un mundo, y no es lo mismo que 80 kilos para una persona muy fuerte que no pueden significar nada. La condición, como te dije, previa de los tejidos, y va a haber mayor o menor probabilidad. ¿Se puede romper? Sí. ¿Se puede no romper? Sí, se puede no romper. ¿Tá? Puede o no. La zona roja ya podría ser problemática para determinadas personas, sobre todo si es una persona que sufre de una condición previa. Acá sí, en la zona roja decimos hay más probabilidad de que se produzca una lesión. ¿Necesariamente se puede producir una lesión? No. Vas a ver levantadores en esta zona roja, todos doblados, y que no les pasa absolutamente nada. Obviamente lo recomendable como difusores del entrenamiento es siempre jugar dentro de la zona verde. Entonces, ¿es peligroso todo lo que te estoy diciendo? Sí o no, todo es peligroso desde el momento, mirá qué linda foto, desde el momento que te levantaste, vivir es peligroso. Entonces vos tenés que tomar una elección que es levantarte o no levantarte. Y pueden pasar estas cosas. Te podés poner una escalera, te podés encontrar con un dios mítico o te podés encontrar con una agencia federal de impuestos de tu país, que eso sí podría ser un verdadero problema. Este es el video. ¿Te quedaste? Este es el video donde hablo de core y donde hablo de core con el concepto de no movimiento absoluto. Pero este video que viste hoy es el que completa al otro video. Los vas a tener que ver los dos. No te queda otra. Estás totalmente prisionero de este canal.